en el curso pues con el profe David y el profe. Pues de entrada les digo que no había podido estar la semana del primer laboratorio por unos inconvenientes en la firma pues del contrato, que era pues en el caso mío es contrato cátedra, entonces sin poder firmar no podía estar participando en nada pues de lo que eran las prácticas de laboratorio ni nada pues por el estilo allá, entonces bueno, me tocó esperar y esta semana obviamente con lo de la casi asamblea que se canceló, pues ahí se nos truncó el laboratorio para por lo menos el grupo uno. Y bueno, yo los estaré pues acompañando entonces en la parte de la teoría y en el laboratorio pues también. ¿Qué les cuento de mí? O sea, yo soy biólogo con maestría también en biología, pero ya llevo, vale, no sé, 14, 15 años trabajando en cuestión de cosas de microbiología, pues por el lado de la parte agrícola y ambiental básicamente. Por eso ya creo que me creo más microbiólogo que biólogo, pues específicamente, pues porque he estado pues como todo en ese trayecto acá. Y en la escuela, pues también ya llevo varios añitos pues con esto, pues en un principio era el módulo de ecología microbiana, que era parte de una materia que se llamaba microbiología 2. Ahora pues ya que se volvió pues una materia completa que y de hecho, pues fue con David que hicimos pues como toda la parte de la organización, de los temas del curso. Entonces, bueno, intentamos pues como que fuera muy más enfocado pues como a la parte de bioanálisis, porque seguramente habrán algunos de ustedes que pensarán como que no tiene mucha importancia, pero hay varias cuestiones que son transversales y pues me refiero a los temas del curso que son transversales y hasta cierto punto básicos que de pronto pues digamos que como microbiólogos deberían tener presente, porque vuelvo y repito, ustedes son microbiólogos y o van a ser microbiólogos y bioanalistas. No solamente se van a enfocar en cuestiones de la salud humana, la mayoría de ustedes probablemente van detrás de eso, pero también habrán algunos que otros que el camino lo lleve en algún momento a dirigirse por otra vía de la microbiología. Entonces hay cuestiones que son, digamos, como de esa parte básica que es importante pues tener o que si en algún momento lo van a necesitar, pues van a entender un poco más rápido o más fácil porque probablemente alguna de estas cosas que se verán en el curso les va a servir. Entonces, bueno, eso sería pues como toda la parte. Ah, bueno, y adicionalmente pues yo también trabajo en una empresa, es una empresa de producción de microorganismos para la agricultura, se llama Safer y bueno, pues, digamos que combino mi actividad pues directa pues en el laboratorio de la empresa con la parte de la parte de clases y laboratorio allá con ustedes pues en la universidad. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o empezamos por aquí con el tema de hoy. Bien, bien, en vista que nadie dice nada, entonces vamos a empezar. El tema, pues, digamos que en esta primera fase de esta unidad en la que yo también participo, está enfocada más que todo pues a los conceptos básicos y ahorita en un ratico empezaremos con algo que también tiene alguna importancia, que es esa parte de los ciclos biogeoquímicos. Y lo pongo en importancia porque muchas veces de pronto van a pensar, ay sí, ¿y eso para qué? ¿Yo para qué necesito saber de los ciclos biogeoquímicos? Yo no necesito eso en el área donde esté, sea ciencias, digamos, asociadas al humano, pero hay algunas cosas que son supremamente importantes y que de pronto a veces pasan desapercibidas. Voy a decir el caso de algo, un ejemplo por decirlo así. Ustedes necesitan hacer un medio de cultivo específico para el crecimiento de un microorganismo y no es un medio de esos que usted pueda comprar en una casa comercial, sino que usted lo tiene que elaborar y digamos que haciendo combinación de diferentes tipos de nutrientes donde tiene que tener en cuenta el carbono, el nitrógeno, la fuente de fósforo, la fuente de los micronutrientes, si es, digamos, exigente el compuesto que requiera para crecer. Todo eso y muchas de estas cosas van saliendo, digamos, como de esa extrapolación de eso que en este caso en un principio va a ser más tipo ambiental,
pero que termina teniendo una relevancia en términos de, por ejemplo, de elaboración de medios de cultivo, por el mismo detalle, porque hay muchos de estos elementos que digamos que todos los organismos en el mundo, digamos que requerimos, ¿cierto? O sea, no hay ningún organismo o ser vivo que no vaya a requerir fósforo, no hay ninguno que no vaya a requerir nitrógeno, y así digamos que varios de los elementos que probablemente pues más adelante vamos a ir tocando pues en el curso y para tenerlo pues presente. Bueno, aquí sí también les doy como otra recomendación. Yo a veces me voy emocionando. Estoy intentando hablar un poco despacio porque yo hablo a veces rápido. Y si de pronto me sienten hablando rápido, por favor les pido que me paren cualquiera sin pena. Me dicen, ay, venga, está hablando muy rápido. Y ahí le freno porque sí se me va como que muy ahí emocionando con lo que estoy hablando y bueno, no caigo en cuenta de ese detalle y probablemente si ustedes están copiando o algo, pues no van a de pronto a alcanzar a copiar pues como la idea y eso. Adicionalmente también no tengo problema pues con las presentaciones, yo les envío todo al correo, perdón, lo subo al Classroom, así como de pronto a Villa también les ha empezado a colocar ahí pues en esa parte. Entonces no hay lío pues por ese lado. No sé si tienen alguna pregunta al respecto por el momento. No, profe, ninguna. Listo, entonces empecemos con eso. Como les digo, esta primera fase, digamos que va muy enfocada a eso, pues como esos conceptos básicos. Probablemente hay algunas de esas cosas que ustedes ya habrán visto de alguna u otra manera en cursos anteriores, porque como, digamos que hay muchos detalles que son base y conceptos que son transversales. Y uno como el que les estaba mencionando ahorita en la parte nutricional, sea en la parte de microbiología agrícola, ambiental, algo que tenga que ver con los animales, con la parte humana, todos van a necesitar una base nutricional, ¿cierto? Entonces, digamos que hay cosas que todos lo vamos a requerir, sí o sí, dependiendo pues de lo que queramos estudiar. Entonces, hay unos de estos detalles que probablemente van a pasar de pronto como repetidos o les va a afianzar un poco más ese tipo de terminologías que pueden estar ustedes ahí pues de pronto viendo más adelante. Entonces, un primer concepto pues y que es muy básico para ustedes que seguramente van a decir que ya lo saben, pues, pero igual hay que repasarlo, es este concepto que es el de población. Básicamente, una población va a ser un conjunto, ¿cierto?, de individuos. ¿Y que son de qué? De una misma especie. Es un concepto completamente sencillo y básico para nosotros en el área de microbiología. Hay otro siguiente concepto, que es el de gremio. No sé si habrán escuchado este tipo de concepto, que básicamente son agrupaciones de poblaciones. ¿Y cuál es la particularidad de un gremio? Que esas poblaciones que están, digamos que interactuando, van a tener, digamos que una función particular. De pronto están consumiendo los mismos recursos. Y digamos que, voy a decir cualquier ejemplo, algunos microorganismos utilizan X cantidad, no, X particular fuente de carbono y habrán otros que utilizan otra distinta, ¿cierto? Entonces, hay algunas poblaciones que consumen este y otras que consumen lo otro. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de un gremio. Cuando vamos a mirar ya el término de comunidad, básicamente es, digamos, como diversas poblaciones, dentro de ellas pueden haber varios gremios que van a estar interactuando entre ellas. ¿Y qué va a pasar, digamos, cuando se empieza a ver esa interacción entre ellos? Que van a poder, digamos, que vivir o coexistir en un ambiente, pues, particular. Y posteriormente, miren que vamos como aumentando el nivel, lo que es el ecosistema, básicamente es un conjunto de comunidades, no solo de microorganismos, sino también de macroorganismos y que obviamente, ¿qué están haciendo ellos en un ambiente? Pues interactuando y por ende entonces existiendo pues y cumpliendo unas funciones particulares en el sitio donde están. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos, de esos cuatro conceptos? No, profe.
Listo. Aquí en la siguiente imagen van a ver una, digamos, como una representación de lo que les acabo de decir, ¿cierto? Entonces, a partir de un solo individuo, digamos que se empieza a generar pues, su reproducción y genera una población. Eso es básico, ¿cierto? Y en teoría, entonces, aquí, digamos, estamos hablando de que es de la misma especie. Cuando es un gremio, lo que les mencionaba ahorita, son poblaciones que se relacionan y digamos que tienen una funcionalidad particular. Que consumen, va a decir una de las cosas, celulosa. Entonces, aquí hay microorganismos que solamente son capaces de consumir celulosa. Mientras que por aquí hay otro tipo de poblaciones de microorganismos que consumen, no sé, vamos otro tipo de fuente de carbono, almidón. Ahí ya tenemos dos gremios distintos de microorganismos que consumen esa fuente y de microorganismos que consumen esta otra. Cuando ya uno va a mirar como una especie de interacción o un espacio mayor, ya ahí sí hablamos de una comunidad, que es lo que estamos viendo acá, una integración de lo que fue el gremio 1 y el gremio 2. Algunos están de pronto compitiendo por algunas que otras, digamos, de las otras fuentes que hayan disponibles en términos de otros nutrientes, pero la particularidad es que están interactuando entre ellos y seguramente los del gremio 1 consumiendo celulosa y los del gremio 2 consumiendo almidón. Y ahí están todos, digamos que compitiendo, colaborándose, etcétera, haciendo toda la parte de esas interacciones entre ellos, que de hecho pues el laboratorio siguiente para ustedes es, digamos, se llama interacciones microbianas, pero es más un poco más enfocado por esas interacciones negativas, que eso igual lo hablaremos pues también en términos de clase y en el laboratorio. Ahí queda un poco más claro esta parte de estos conceptos. Sí, profe. Listo, muchas gracias a la persona que me responde porque no tengo dos pantallas, entonces solamente estoy viendo lo que estoy presentando ahí en el momento. Y vuelvo y le repito, como solamente veo eso, me dicen cualquier cosa si no están viendo, si se queda pegado, si estoy hablando muy rápido, etc. Bueno, hay otro, digamos que dos conceptos supremamente importantes dentro de microbiología en general y que hay veces de pronto pasan un poco desapercibidos y es cuestión de lo que se habla de riqueza y abundancia de especies. El tema, digamos, o el término de riqueza nos estaría, digamos que tiene una importancia porque nos está hablando de todas las diferentes especies presentes en un ambiente. Es decir, yo tengo aquí una muestra y la estoy mirando, no sé, pongámosle por morfología en el microscopio. Entonces aquí tengo un bacilito y este es otro bacilito y este es otro bacilito y por acá tengo un coco, por acá tengo una espiroqueta, ¿cierto? Entonces tengo unas morfologías particulares. Por acá tengo, no sé, una forma de estafilococo, un racimito. Por aquí hay otra y así. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Todo, digamos, todas las diferentes especies que yo estoy viendo en esa observación al microscopio. Si fuéramos a contar, pues habría aquí una, dos, tres, cuatro diferentes especies, ¿cierto? Y cuando hablamos de abundancia, que ahí es donde se genera, digamos que el concepto resbaloso para algunos, estamos hablando es de la cantidad o la proporción de que hay de cada una de esas especies diferentes que hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los bacilitos, aquí hayan 4, en el caso de estos, pongámosle que son cocos, hay 3, de la forma estafilococo hay 2, de esa otra forma hay 2. Entonces, ahí digamos que estamos hablando de esa abundancia que hay de cada una de esas especies. Y aquí lo estamos viendo en esta imagen particular, ¿cierto? Entonces, ustedes ven aquí a la izquierda de ustedes una imagen donde hay un poco de morfologías. Entonces, uno podría estar hablando de que hay mucha riqueza de especies. ¿Por qué? Porque hay muchas diferentes formas de microorganismos. Mientras que en la otra imagen de la derecha de ustedes, estamos viendo que prácticamente, no sé si lo alcanzan a ver ahí, yo le pongo el zoom, o me dicen si están viendo bien la imagen. Ahí sí Sí, alcanzan a verlo. sí, profe, se ve bien. Listo, entonces aquí ya no puedo rayar, pero la manita de pronto sí la alcanzan a ver. Ustedes ven aquí un poco de morfologías distintas, mientras que aquí básicamente hay una sola. Entonces aquí hay poca riqueza, pero hay que mucha abundancia, ¿cierto?
Ahí queda un poco claro el concepto entre riqueza y abundancia. Sí, profe. ¿Difícil o lo ven entendible? Entendible. Eso es importante porque en términos de microorganismos, de cuestión cuando ustedes en algún momento, de hecho creo que lo vamos a ver en algo de los microbiomas, es un concepto que todo el tiempo está en microbiología, riqueza y abundancia. Y muchas veces hay esa, digamos, como esa malinterpretación de lo uno y de lo otro, ¿cierto? O sea, alguna gente dice, no, abundancia, no, es que son todas las especies distintas que hay, o riqueza al contrario, ¿cierto? Entonces es importante de pronto para que lo empiecen a interiorizar un poco mejor, pues, estos dos conceptos. Bueno, ahora, digamos que hay una de las particularidades que yo les mencioné ahorita. Esa riqueza y esa abundancia de esos microorganismos van a digamos, a tener una dependencia, ¿cierto? ¿Y cuál es su dependencia? Primero, esa parte nutricional, que era lo que yo les decía a ustedes ahorita. Vamos aquí, un puntico. Nutricional, ¿cierto? Entonces, aquí hay, todos debemos tener una fuente de carbono, o si lo hablamos en términos de microorganismos, todos deben tener una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, una fuente, digamos que de otros elementos importantes que son considerados macronutrientes, como es en este caso el azufre, el fósforo, el potasio, el magnesio, algunos micronutrientes que también, cuando en el concepto de micronutrientes, que más adelante vuelvo y se los toco, no sé, digamos que al mencionarse como micronutrientes, no se está hablando es que son poco importantes, sino que se requieren en pocas cantidades. Es decir, el hecho de que, digamos, no tengamos hierro, ¿qué va a pasar con un microorganismo que necesite hierro? Pues que va a haber una deficiencia, así necesita muy poquito, pero no lo hay, va a haber una deficiencia y por ende el microorganismo o no va a crecer o va a crecer con, digamos que con alguna particularidad, digamos que mala pues para él. Probablemente lo más posible es que no crezca porque tiene una deficiencia y una falta de un elemento importante para su formación de la biomasa. Entonces, en términos de eso de riqueza y abundancia, repito, la parte nutricional es muy importante. Y lo otro que también, digamos que indirectamente todos ustedes también intuyen de alguna u otra manera cuando siembran un microorganismo, son las condiciones en las cuales se siembra. Es decir, digamos que voy a dar una particularidad y en este caso pongamos el ejemplo de la temperatura. ¿Ustedes en qué temperatura siembran los hongos o han visto que siembran los hongos? Cuando les ha tocado de pronto hacer revisión digamos, de siembra de hongos cuando están en micro general. Pues si vamos a tomar de ejemplo los de la práctica, a 25 grados centígrados más o menos. Perfecto, o sea, esa era la respuesta que yo iba detrás. ¿Cuál es una particularidad de eso? En el caso de los hongos, y por ejemplo en el caso pues, con los que vamos a trabajar nosotros, que son tipo ambientales, digamos que un promedio de temperatura puede ser unos 25 grados, 28 grados, más o menos, ¿cierto? ¿Qué pasa con uno, digamos en el caso de los hongos, cuando se pone a temperatura de incubación de bacterias, que en el promedio, pongamos que es 37 grados? Los hongos no crecen, se mueren o se quedan ahí, digamos, como si fuera un término, va a decir de pronto una barbaridad, porque estoy simplemente ejemplificando, como si la temperatura fuera un tipo fungistático, pues el hongo no crece, simplemente se queda ahí o se muere. Simplemente con un detalle como esto, la condición de crecimiento, 25 grados y 37. Esto de hecho nos pasó una vez en un laboratorio, que a la persona pues que estaba en ese momento de auxiliar del laboratorio, no nos acordamos pues David y yo de darle la recomendación de que no lo metiera en incubación y llevó y metió el laboratorio, creo que era el de interacciones, lo llevó todo y lo metió en incubadora. ¿Qué pasó con todos los hongos? No crecieron. Entonces digamos que la práctica tuvo esa limitante que nos ayudó a mostrar un detalle que es un error, porque sí fue un error,
no, pero nos llevó a demostrar que eso sí tiene un efecto bastante importante. Entonces, para cuando también lo tengan en cuenta, ustedes cuando lleguen a trabajar con hongos, indiferentemente pues del área en el que estén, es bastante relevante que se tengan en cuenta esas condiciones, por ejemplo, en este caso, para el crecimiento de ellos, ¿cierto? Entonces, es un detalle. O, por ejemplo, en el caso del pH. ¿Cuál es el pH de crecimiento, digamos, que es más de gusto, de tolerancia para los hongos, si alguno lo recuerda? No, El no un ácido. valor específico, sino, digamos, como o es ácido o básico. Ácido. Exacto, entonces digamos, los hongos tienden a crecer en medios que son, digamos que con un pH tendiente o ácido, mientras que por el contrario, las bacterias, ¿cierto? O sea, a no ser que tengan pues, alguna tolerancia, en el promedio general las bacterias en un pH ácido no crecen. ¿Qué pasa con un medio de cultivo cuando yo quiero, pues, les voy a poner esto como ejemplo. Nosotros los hongos, uno de los medios más comunes que uno utiliza es agar papa dextrosa o PDA, pues que es el que uno reconoce, ¿cierto? Usted tiene dos maneras para que en ese medio de cultivo no le crezcan microorganismos. Uno es utilizar antibióticos, digamos, no sé, va a poner uno de los básicos, cloranfenicol, o en su efecto, usar un ácido. Allí siempre uno utiliza un ácido débil, que es ácido láctico. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Haciendo una presión de selección para que solamente me estén creciendo o me crezcan ahí los microorganismos que son capaces de tolerar un pH ácido. ¿Y cuáles son los llamados para que crezcan ahí? Los hongos. ¿Y por qué se hace eso? Porque muchas veces usted hace el PDA sin nada y, por ejemplo, bacterias como, digamos, del género de los bacillus, son felices ahí. Ya se van a dar cuenta si el medio no está con algún tipo de elemento pues, que me inhiba el crecimiento de bacterias, se van a dar cuenta que en el caso de los bacilos van a crecer muy bien y probablemente en el laboratorio de interacciones los van a ver creciendo muy bien ahí. Entonces, digamos que estos, digamos, son ejemplos de por qué hay que tener en cuenta entonces también esas condiciones para poder mirar esa parte digamos, como esa riqueza y abundancia de especies dependiendo de lo que estemos mirando, sea una muestra ambiental, sea una muestra, pues, digamos, del humano, sea algo que estemos haciendo en el laboratorio. Todos y cada uno de ellos van a depender de esto. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, profe. Y bueno, ya se dan cuenta que pues también hay otras, digamos que otros factores, el oxígeno, bueno, ustedes saben que, digamos que también va a haber una particularidad que de hecho es algo que estamos empezando a desarrollar con la columna de Winograd. Ustedes saben que hay una, digamos como un gradiente de oxígeno, ¿cierto? Entonces hay mayor cantidad de oxígeno en la parte de arriba y se va disminuyendo a medida de que uno se va profundizando en la columna Winograd. Y digamos que ahí está pues como estas varias particularidades en este caso con respecto a las condiciones ambientales. Ahora, otro concepto importante dentro de, pues sí, que es básico dentro de la ecología microbiana, es la parte del nicho ecológico. ¿A qué se refiere ese nicho ecológico? Pues digamos que todos los organismos, incluyendo nosotros mismos y los microorganismos obviamente más específicamente, ocupamos digamos que un espacio en la Tierra, ¿cierto? Ocupamos un espacio físico. ¿Y qué hacemos en ese, digamos que en ese espacio que estamos ocupando? Pues cumplir una función. Es decir, todos los microorganismos llegan y están en un ambiente, ocupan ese espacio y van a cumplir diferentes cosas, como les mencionaba yo ahorita a ustedes con respecto a la celulosa. Que son microorganismos que vamos a ver de pronto más adelante en el laboratorio de grupos funcionales. ¿Cuál es su función? Son microorganismos que degradan celulosa. ¿Y esos son cuáles? Se dicen microorganismos celulolíticos. Entonces, ¿cuál es, digamos, ese espacio? Pues están yendo a degradar materia orgánica que puede ser entonces caída de hojarasca, de un ambiente, pues, digamos, un poco más ambiental. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Pues degradar a través de la producción de enzimas tipo celulasas, la celulosa que viene de ese material. Entonces, digamos que ahí está esa complementariedad
dentro del el sitio que ocupan y la función que cumplan ahí. ¿Queda claro ahí? Profe, qué pena, otra vez me repite esto último que dijo. Listo, no, o sea, digamos que aquí de hecho está le resalto el pedacito importante. Los microorganismos, hablemoslo en términos de microorganismos, tienen que ocupar o deben ocupar un sitio donde están, ¿cierto? Pero no lo están ocupando así porque sí. O sea, ocupan ese espacio y adicionalmente están cumpliendo una función. Y lo que les estaba mencionando, pues en el caso de la celulosa, ¿cierto? Pues la celulosa es un componente que está, digamos que en el material vegetal. Ah, y digamos que, no sé, va a poner aquí, me disculpan, el mamarracho, pues, es un arbolito que soltó hojitas, las hojitas cayeron al suelo, para poder que esto empiece con algo que de hecho vamos a hablar ahorita más adelante, a degradarse, tienen que haber, ¿qué? Microorganismos. Esos microorganismos deben, digamos que tendrían que tener la capacidad metabólicamente de degradar uno de esos componentes que son importantes, que es la celulosa, ¿cierto? Ah, ¿cómo lo hace? Pues tienen que producir enzimas que son las celulasas. Entonces, ahí, aquí hay digamos que una funcionalidad. Por eso les digo acá, cumplen una función. ¿Y cuál es el espacio que están ocupando en ese momento? Pues en este caso sería las hojas. Esa degradación de las hojas, donde están haciendo esa conversión y están liberando posteriormente nutrientes a partir de esa degradación de la celulosa para que otros sigan su proceso. Esto es algo que vamos a ver un poco más adelantico con respecto a algo de la cadena alimenticia, pero no sé si ahí queda claro con esa, digamos que ubicación o espacio que ocupan y la función que están cumpliendo allí. Sí, profe, mucho mejor, gracias. Listo. Bueno, dentro de esa terminología de nicho hay dos, digamos que, diferencias, ¿cierto? Entonces hay dos tipos de nicho. Hay uno que se llama el nicho principal y otro que es el nicho fundamental. Básicamente, pues, digamos que el nicho principal es donde ese microorganismo es más exitoso, ¿cierto? Donde le fue mejor. Mientras que el nicho fundamental es, digamos, como es más asociado a la tolerancia. Y de hecho aquí lo dice, ¿cierto? O sea, ese amplio rango de condiciones que puede, digamos, donde puede existir un organismo. Ustedes saben que, de hecho, hay ciertas gráficas de tolerancia. De hecho, no sé si, no sé si David se los mostrará. Es algo que se llama la tolerancia de Sheldon. Y ustedes han de pronto visto la grafiquita. Generalmente, entonces uno ve siempre como una campanita, ¿cierto? Casi siempre es como algo así. Donde aquí es el óptimo y por aquí en los extremos ya viene siendo, digamos que, estrés. Y cuando se va mucho más allá ya es intolerancia. Y lo mismo al contrario. Estrés y intolerancia. ¿Conocían esto? Y eso lo pongo en términos de varios, digamos, de varias condiciones. Puede ser la sal, puede ser el pH, puede ser condiciones distintas, temperatura. Todos van a, digamos que van a tener un rango en el cual van a crecer de manera óptima y otros donde pueden crecer, pero de pronto van a llegar a un punto en el que ya puede ser de pronto ya intolerancia. Entonces, en este caso, ese nicho fundamental se refiere al rango de condiciones, como lo pongo acá, donde puede existir, por decirlo así. El rango puede ser que pues, puede ser como todo este pedazo grandote que está acá, ¿cierto? No necesariamente en el punto óptimo, pero es capaz de tolerar ese crecimiento a pesar de que haya, digamos, un poco más de extremo en las condiciones pues, ambientales. Y vuelvo y lo repito, o sea, ¿esto es nuevo o ya lo habían visto por ahí? Ya lo habíamos visto, profe. Perfecto, o sea, no era nada pues ahí del otro mundo, ¿cierto? O sea, digamos que aquí más de repaso. Bueno, cuando hablamos, en este caso, pues antes de entrar a este concepto, al último del microambiente, ustedes ven aquí una imagencita que es una manera fácil de poder representarlo digamos que lo de nicho, ¿cierto? Entonces, digamos que, y eso ayuda de pronto a entender un poco la diapositiva anterior. Ustedes ven aquí un arbolito donde hay tres pajaritos.
los 3 tipos de pajaritos están en 3 zonas distintas del árbol, ¿cierto? Entonces, digamos que este pajarito, el primerito de arriba, simplemente se alimenta de la parte superior del árbol. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo una ubicación, que es en esta parte del árbol, y está, digamos, cumpliendo una función ahí, en este caso es conseguir alimento. Lo mismo pasa con este arbolito en el centro, ¿cierto? O sea, simplemente se alimenta de esa parte central del árbol, y hay un tercer pajarito, que eso obviamente es, digamos, que tipo adaptativo y evolutivo, donde su vida yace y digamos que su función está en alimentarse en esa parte, digamos que inferior del árbol. Entonces ahí vuelvo y repito, digamos como esa parte de la función y el espacio donde está haciendo pues su rol para sobrevivir y subsistir. Ahora, van a ver también algo que se llaman los microambientes. Y aquí es una cosa particular porque entonces, digamos, dentro de un nicho pueden haber diferentes tipos de, digamos, como de condiciones que pueden cambiar fácilmente. Voy a poner aquí un ejemplo que seguramente ustedes viven todos los días y lo voy a poner digamos, como en términos de algo macro, pero también uno lo puede pensar en términos de lo micro. Pero el ejemplo va, digamos que de manera de ejemplificar un poco más allá bajo la imaginación. En términos de nicho, ¿cierto? O sea, digamos que nosotros hacemos parte de los estudiantes y digamos que la comunidad de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Esa es digamos que la función que estamos cumpliendo allá y el espacio que estamos ocupando. Pero dentro de la Universidad de Antioquia hay salones. Y voy a decir cualquier cosa. Ustedes han estado en el bloque 10, les ha tocado clase en el bloque 10. En los auditorios, pues. O no le ha tocado nunca. Parciales. Bueno, o sea, al que conozca el bloque 10 cuando estén en los auditorios, se van a dar cuenta que eso allá, a pesar de que afuera es muy frío, allá es un infierno. Y estamos en el mismo sitio que la Universidad de Antioquia. Simplemente se está generando un microambiente simplemente en un espacio pequeñito que es en ese tipo de ambiente. Es una manera de ejemplificar que se generan entonces espacios como estos, ¿cierto? Que son, digamos que condiciones particulares que pueden estar dentro de ese mismo nicho. Ya obviamente extrapolándolo a los microorganismos, pues también pueden estar pasando ese tipo de, digamos que de condiciones particulares que llevan digamos como a que se generen ese tipo de diferencias entre un ambiente y otro. Y particularmente en el cuerpo humano también se van a presentar, ¿cierto? No todas las partes del cuerpo en términos de la temperatura va a ser igual, ¿cierto? En general, 37 grados es la temperatura del cuerpo, pero dependiendo de la condición o lo que uno esté haciendo, no va a ser la misma temperatura de unas áreas que de otras, ¿cierto? Entonces, digamos que eso va teniendo un efecto importante, pues, allí. Ahora, otro concepto importante que pues, es relevante para nosotros estudiar, y es esto que se habla de selección R y K. ¿A qué se refiere esto? Es que la mayoría de los organismos en el planeta, y si lo vemos en términos de microorganismos, están detrás de ¿qué? De maximizar algo que nosotros vemos mucho pues por ahí, que es el fitness, ¿cierto? Entonces, el fitness usted lo puede ver pues, en términos de gimnasio, pues seguramente la mayoría sabrán qué es fitness del gimnasio. En términos digamos, como de la parte más tipo científico, hay, digamos que varios conceptos de entendimiento sobre ello. En este caso puede haber fitness en términos de reproducción, pero particularmente para este tipo de concepto va asociado a la supervivencia, donde van a haber 2 condiciones en las cuales todos los organismos se van a ubicar. Unos donde hay muchos organismos, o sea, digamos que se reproducen montón, que esos los que son microorganismos que se dan por selección R, y otros donde, pocos organismos, y otros donde, digamos que alcanzan siempre una capacidad de carga, donde entonces casi todo el tiempo hay, digamos que en este caso, la población de esos organismos
está en el tope. Y eso es lo que se refiere con selección K. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más entrando sobre estos dos conceptos. Y cuando hablamos entonces de nuevo con respecto a ese término del fitness, básicamente asociado a la supervivencia, estamos hablando entonces de, digamos que, de esa capacidad y digamos que, ¿cómo lo podría uno poner? Esa cantidad de genes que sí son capaces de quedarse, bueno, no es que sí sean capaces porque no estoy poniendo ahí intencionalidad, hay que entender, y eso es importante también tenerlo en cuenta, digamos que en esa parte evolutiva los microorganismos no piensan, o sea, porque no dicen, no, es que hicieron esto por esto y esto, no, simplemente hicieron tu función, pero no es que estén pensando que voy a ir a hacer esto para sobrevivir, sino que en el ambiente todas las condiciones llevan a que esas, digamos que esas situaciones empiecen a pasar. Y cuando hablamos de nuevo con respecto a este término de fitness, es esa proporción de los genes que son capaces de poderse quedar dentro de la población que está en el momento, ¿cierto? Ustedes saben que ahí empiezan a jugar otras fuerzas, como de pronto, no sé si David ya les habrá mencionado, que es esta parte de la selección natural, ¿cierto? Entonces, no todos los organismos o microorganismos van a ser capaces de sobreexistir o, no sé, digamos que aceptar algún tipo de cambio que sea en el ambiente, sino que algunos de ellos son capaces de adaptar por algún tipo de mutación y por ende entonces ese que tiene la mutación va a hacer que sus genes se queden en la población que está prevaleciendo en ese momento. ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, cuando hablamos aquí, ahí en ese cuadrito que está al lado izquierdo de ustedes, que está señalado pues por el cuadrito azul, estamos viendo básicamente, digamos, como el crecimiento típico microbiano, ¿cierto? O bacteriano, pues, que es el que uno ve en general. Y aquí entra y encaja muy bien eso de término R y término K, donde cuando hablamos de término R, que eso aquí está de hecho resaltado en la parte, ahí se me perdió el cosito, en la parte de arriba es esa máxima tasa de crecimiento que tiene un microorganismo, o sea, es cuando están, ¿qué? Para ustedes está viene siendo, ¿qué? La fase, ¿qué? Aquí el crecimiento acelerado, fase logarítmica, o sea, fase exponencial. Entonces, ahí cuando hablamos del término R, es que está creciendo como un berraco, ¿cierto? Ahí digamos que tenemos el concepto hasta el momento claro. Y cuando hablamos del término K, es que digamos, es esa, digamos que algunos de esos individuos llegan hasta un punto donde está esa capacidad de carga o esa capacidad, digamos que del ambiente donde están, que puede soportarlo todos los que han crecido allí. Entonces, eso lo representamos aquí como con esta lineacita verdecita. De aquí para adelante, en el ambiente donde esté, no, digamos que ese ambiente no es capaz de soportar más individuos de ahí. Entonces, digamos que los que son de R generalmente están creciendo en un crecimiento exponencial, mientras los que están por término K o ese concepto de K están casi siempre en una capacidad de carga y digamos que subsistiendo ahí. Ahí básicamente, ¿cierto? Y en términos de lo que es bacteriano, ustedes ven que se ajusta básicamente el concepto para los dos. En un principio arranca de una manera exponencial y llega a un punto en que llegó a su capacidad de carga y posteriormente, ¿qué va a pasar? La muerte, ¿cierto? Entonces digamos que ahí ese concepto pues entra pues, digamos que entra bien en lo que estamos hablando. Igual vamos a entrar en los dos de manera pues individual en las siguientes diapositivas. Empezamos con esto. Van a haber un grupo de organismos que se van a llamar estrategas R. ¿Por qué se llaman estrategas R? Si ustedes ven la imagen anterior, va a haber un crecimiento acelerado, ¿cierto? ¿Por qué se da ese crecimiento acelerado? Porque los que tienen ese tipo de estrategia van a estar viviendo en entornos que son inestables o impredecibles. Por ende, tienen que estar reproduciéndose todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando, digamos que se está generando esa reproducción rápida en la población? Que no va a haber cuidado para nadie. Es decir, hay poca inversión, ¿cierto? No hay, digamos, como decir, la mamá. Ay, la mamá cuida a los niños, no.
en términos de lo que, y si lo vemos en microorganismos, básicamente una población se reproduce y hágale que resista, mire cómo le va y ahí digamos que sobrevive pues el que se pueda, digamos que adaptar o sobrevivir pues a las diferentes condiciones que puedan haber en el ambiente. ¿Qué tipo de condiciones? Pues sabemos que en el caso pues, de los microorganismos, se reprobó mucho, pero va a haber una porción que va a ser una bacteria, se los comió un protozoo, ¿cierto? O que cambió el pH y la mató. Entonces, alguna de ellas puede haber tenido una resistencia al pH y esa es la que va a seguir subsistiendo. Por eso, en este caso, los que son de estrategia R, digamos que lo importante es van detrás de esto, de poder inundar el espacio donde estén. ¿Cierto? Que porque, digamos, pasa algún tipo de evento, por ejemplo, en el caso de los que son depredados, o alguna condición ambiental que puede llevar a esa muerte. Entonces, ¿qué se necesita o qué se busca de ello? Que al menos una pequeña porción de esos microorganismos puedan sobrevivir para que siga subsistiendo la especie. Y aquí vemos una representación de este tipo de lo que les estoy mencionando acá. En este caso, los estrategas R. Ustedes ven aquí la línea azul. En un principio crecen muy rápido y llegó un efecto, un cambio que hubo en el ambiente. ¿Qué pasó con el cambio en el ambiente? Pues que tumbó la población y la llevó, digamos que a niveles poquitos, pero a estos niveles, digamos que mínimos, hubo alguno de esos que pudo haber sido mutante, si es un cambio en la condición ambiental que genera, o digamos que hace que de pronto sea capaz de volver a repoblar ese espacio donde está por esa mutación adaptativa que tuvo y otra vez vuelve y empieza. Y de pronto aquí ya no hay un cambio ambiental, sino que hubo una depredación, otra vez vuelve a caer. Entonces, por eso es que se mencionan que se requieren reproducir altamente, pero como se mencionaba aquí, en un principio, van a estar, digamos, al final van a quedar pocos organismos por ese mismo evento. ¿Qué tienen de particularidad entonces los estrategas R? Teniendo en cuenta eso de que hay muchos que se mueren rápido, pues tienen vías cortas y generalmente son organismos que son pequeños. Por ende, entonces, digamos que van por esas mismas, digamos, de condición de vida corta, todas estas particularidades, pues van a madurar rápidamente. Y adicionalmente, una cosa importante que diferencia de los otros es que van a desperdiciar mucha energía. ¿Cuáles organismos o ejemplos de ellos encajan dentro de los organismos que digamos que son seleccionados por la estrategia R? Están, en este caso, pues, los peces, como los salmones, los corales, los insectos, pues ustedes se dan cuenta que voy a decir aquí cualquier cosa que nosotros vivimos cotidianamente. ¿Qué pasa con las cucarachitas esas alemanas chiquitas? Que mientras usted está matando una cucaracha de esas, ya por lo menos hay 20 o 30. Si usted vio una por ahí chiquitica, es porque ya nacieron de un huevo y hay un montón por ahí repartidas. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Se reproducen un montón porque saben que muchas de ellas se van a morir. ¿Y qué va a pasar con las que puedan sobrevivir? Pues vuelven y otras y empiezan el ciclo. Y específicamente, pues aquí se los pongo, pues resaltado en rojo, las bacterias cumplen con ese rol de estrategias R, porque también se reproducen un montón y también tienden a morir por alguna condición, o por depredación, o por cambios pues, ambientales. ¿Hay alguna duda hasta ahí, muchachos? No, profe. No, señor. Vamos bien, todo claro. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora vamos al tema de los estrategas K. Esto es prácticamente como el antagonismo de los estrategas R, donde los estrategas K van a estar en entornos, digamos que más estables, ¿cierto? O sea, no van a haber condiciones tan complejas de que se mueran pues un montón. Y digamos que los organismos que están por este tipo de estrategias son de tamaño mayor, son tamaños, digamos que crecen mucho más en comparación, pues, de su biología, pues, ¿cierto? En comparación de lo que hablamos ahí, de los insectos, de las bacterias, etcétera. Y adicionalmente, pues, la esperanza de vida va a ser mucho mayor, ¿cierto?
¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, en este tipo de estrategias, sí va a haber alguien como una especie de cuidador, ¿cierto? O sea, entonces va a haber, digamos, como una inversión de energía en temas del cuidado de la progenie. Y aquí, pues, obviamente, pues, vemos un ejemplo claro. Los humanos, ¿cierto? O sea, los humanos, digamos que vivimos a niveles casi que la capacidad de carga que puede tener el sitio donde están, pero también digamos que va a haber un cuidado, entonces por ende va a haber una esperanza de vida mayor. Y si pasa eso, pues estos, digamos que organismos van a ser más fuertes y van a estar más protegidos frente a las condiciones que se puedan presentar. ¿Y qué lleva a todo esto? Que también se haya más eficiencia en términos de la parte energética. Aquí vemos, digamos, como una diferencia también con respecto a los estrategas R. ¿Qué pasa con los estrategas K? A diferencia de los otros, que van a crecer más lentamente. Ustedes ahorita vieron que, digamos, cuando termina ese crecimiento exponencial es porque necesita un montón de individuos que representen la especie, porque probablemente va a haber algún tipo de cambio ambiental o algún depredador que me va a bajar la población. Mientras que estos, en algún momento, digamos, los estrategas K van a empezar a crecer lentamente y van a ir de tal manera que van a llegar hasta ese punto de esa capacidad de carga, que es lo que estamos viendo aquí con esta línea de rojita, ¿cierto? O sea, ustedes ven ahí que al principio va creciendo más lento hasta que llega a esa capacidad de carga, que es lo que representa a todos esos organismos que pertenecen a ese tipo de estrategia. ¿Qué lleva a eso? A que todos los que estén, digamos, como individuos que están creciendo a través de ese tipo de estrategia, hay una mayor probabilidad de que sobrevivan, ¿cierto? Entonces, digamos que la supervivencia va a ser mucho mayor en contraste de los que son estratega tipo EROS. Y aquí está, obviamente, ejemplos de lo que estaba mencionando ahorita, en el caso de los humanos o en el caso, pues, de otros animales, por ejemplo, en el caso, pues, de los elefantes. Ahora, ¿sí? Profe, entonces, ¿cuáles son los que tienen mayor probabilidad de supervivencia? ¿Los de carga cuál? Los estrategas K, por lo Ah, mismo que estamos mencionando ahorita, ¿cierto? O sea, digamos que esa esperanza de vida es porque va a haber un mayor cuidado, ¿cierto? O sea, ustedes ven que en el caso de las bacterias o, no sé, de algunos de estos individuos, como los que hablamos ahorita, se reproducen un montón. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades de que se mueran. Ah, pues vuelvo al ejemplo pues, de las cucarachas. Es un huevito de cucaracha, tiene un montón de hijitos pues creciendo ahí. Mientras que los que son estrategas K, ahí en su parte de la reproducción tienen mucho menos descendencia. Entonces, en el caso de los humanos, pues si no hay una particularidad genética, prácticamente es un descendiente en cada parte, ¿cierto? O sea, ya si hay una cuestión de que hay herencia de no sé, de gemelos, de mellizos, etcétera, pues obviamente la descendencia va a ser mucho mayor, pero así no va a igualar a lo que son, digamos, el crecimiento bacteriano, pues en términos de esa reproducción, o en el caso pues también de los insectos. Entonces, ahí está como esa gran diferencia entre lo que son los que van por selección R o estrategas R, o los que van por la parte de estrategas K. Ahí queda claro. sí, profe. Listo. Bueno, adicionalmente, también hay organismos que tienden a tener una estrategia intermedia o mezclada entre lo que es estrategia R y estrategia K. Eso lo llevan, ¿por qué? Porque encuentran esa manera de adaptación a esas condiciones ambientales que los puede, perdón, a esa condición ambiental que los puede, digamos que, influenciar o afectar. Aquí tenemos una imagen que probablemente también el término ya cuando lo vean lo habrán visto, donde, por ejemplo, acá tenemos en la parte interna microorganismos que son, digamos, más asociados a esa estrategia acá, que está representado por el triangulito. Y en la parte externa, bueno, y estando aquí en la parte interna, están más cuidaditos, no les pasa nada, porque tienen, digamos, una condición particular que hace que se favorezca.
mientras que los que están en la parte externa, que son los del circulito azul, están en condiciones un poco más desfavorables. Cualquier cambio en el ambiente hace que se mueran, ¿cierto? Entonces, digamos que hay ciertas particularidades en este caso, en esas condiciones, que algunos organismos han sido capaces de desarrollar. ¿Qué pasa con ello? Que los que tienen esa estrategia intermedia, en términos evolutivos, estaría hablando de que puede ser un organismo más adecuado para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque entonces se está pudiendo adaptar más fácilmente a cualquier condición cambiante que se le pueda presentar, sea por algo tipo ambiental o por tipo depredación. ¿Cuáles organismos? Y que seguramente pues aquí cuando lo mencione ya lo van a reconocer. La biopelícula. Han escuchado el término, me imagino, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Ustedes saben que en términos de esa formación de biopelículas, en algunas cuestiones, va a decir cualquier cosa aquí, me imagino yo que ahí me corregirán porque de pronto ustedes saben un poco más de eso. En el caso mío, cuando trabajamos en bioreactor, el término digamos que de eliminar este tipo de formaciones es un gallo y es una cosa supremamente importante. ¿Por qué? Porque son capaces de resistir a ciertas condiciones que hacen que contamine cualquier proceso. No sé en términos de la parte humana, en cuestión de quirófanos, de cosas de implementos quirúrgicos y todo eso, si también se pueden dar esa formación de este tipo de microorganismos que puedan formar biopelículas y por ende ser, digamos que llevar a contaminar cualquier tipo de persona a la cual se metan pues, en un tipo de procedimiento básicamente. Pero en el caso pues, de lo que estamos hablando acá, ese tipo de formaciones, lo importante de ellos es que están formando un equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están también haciendo un intercambio entre los dos tipos de estrategias, entre R y estrategia K, ¿cierto? Entonces, digamos que esa particularidad es bastante importante. ¿Qué ven ustedes acá en esta imagen, que es la representación pues, de una biopelícula? En un principio están viendo unos microorganismos que son tipo vida libre, ¿cierto? Que son microorganismos que no están fijados a ningún tipo de sustrato pues, o de área como tal. Este tipo de microorganismos son los que aquí les pongo yo como que son células planctónicas, pero que son esos microorganismos que todavía no están fijados a ningún lado. ¿Qué va a pasar con ellos? Que empiezan a producir ciertos elementos que les va favoreciendo. ¿Qué tipo de elementos? Lo que tenemos aquí, una matriz de exopolisacáridos, que en la representación es esto como el color amarillito. ¿Lo están viendo ahí en el tamaño o le pongo el zoom? Porque no sé ahí cómo lo estarán viendo ustedes en sus casas. Profe, ahí se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Se empieza a formar esa, digamos que esa matriz de exopolisacáridos. ¿Y qué ventaja les va generando esa matriz? Que va, digamos, a favorecerles en contra de que haya un depredador o a condiciones ambientales, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de algún tipo de químico. ¿Qué va a pasar con ello? Que a medida que va creciendo, ustedes van viendo acá, se va generando más formación de biopelícula, digamos que va haciendo más grande y va apareciendo, digamos, la condición que les mencionaba en esta imagen anterior. Van a haber unos internos que son los que están más asociados a esa estrategia acá, ¿cierto? Entonces están llenos digamos que esa biopelícula está llena de ellos, ¿cierto? Y va a haber un punto donde se van a liberar algunos de ellos, que viene siendo ya la estrategia R. ¿Y qué hace esto? Que cuando se liberan, pues van a ir a ¿qué? A colonizar un nuevo espacio. Entonces, miren ahí, digamos, el éxito y por ende lo que les mencionaba ahorita, que es una adaptación importante y como un organismo muy adecuado, porque empieza a crecer, forma su exopolisacárido, eso le da resistencia, posteriormente sigue creciendo pues la formación y van liberando nuevos para que haya y colonice y digamos que la población pueda sobrevivir a cualquier cosa que se le pueda presentar. Entonces, por eso es que, digamos que son importantes porque da digamos que ese equilibrio y alternancia entre los dos tipos de estrategias. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Listo. Entonces, aquí viene otro concepto
importante que de pronto si no lo habrán escuchado, si lo han escuchado, pues aquí lo repasan, es algo que se llama la hipótesis de la reina roja. ¿Ya la habían escuchado en algún momento? Profe, no, yo no. Listo, entonces, qué bueno que de pronto no, aquí también van otras cositas distintas. ¿A qué se refiere o qué es lo importante cuando hablamos de la hipótesis de la reina roja? Lo que se propone ahí es que generalmente los organismos están en coevolución, ¿cierto? Una coevolución perpetua. ¿Por qué se da este tipo de cosas? Porque hay ciertas condiciones que llevan a que hayan cambios evolutivos entre las especies. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo una especie, ¿cierto? Digamos, soy un depredador y voy a poner aquí como el cuento pues del lobo, el lobo y Caperucita, ¿cierto? O sea, aquí voy a decir cualquier boba. El lobo que va y come conejos, pues que es una imagen que tengo pues en la siguiente diapositiva. ¿Qué está pasando con el lobo? Que está llevando a que esa especie que se está, digamos, viendo afectada, digamos que la presión lleve a que evolucione. ¿Y qué evolución puede tener? A que, no sé, cambio de color y digamos que por la parte de los ojos del lobo no es capaz de reconocerlo. Hubo un cambio, ¿cierto? Eso llevó a que esos lobos, digamos que, perdón, esos conejos tuvieron un tipo de adaptación. ¿Y esa adaptación qué está haciendo? Que está evitando esa extinción de los conejos. ¿Y qué va a pasar, posteriormente? Que como ese cambio que hubo en esa especie de conejos va a hacer que los lobos pues, tengan que comer, ¿cierto? Algunos de ellos se van a morir, pero probablemente alguno de ellos va a tener algún tipo de mutación que lleva a que lo pueda reconocer. Entonces, ¿qué va a pasar? Vuelve otra vez, los lobos vuelven y se comen ese tipo de conejos. Por eso estamos hablando aquí de una coevolución perpetua. Uy, se me fue. Una coevolución perpetua. Una especie me genera una presión sobre la otra, esta cambia y cuando cambia vuelve y me genera una presión sobre esta y se va yendo lo uno y lo otro. Aquí lo vemos mejor representado en esta imagen. En este caso no son lobos sino zorros. ¿Cierto? Entonces, conejos. El conejo, obviamente, el zorro feliz comiendo conejos. Pero se está disminuyendo la población y ya apareció por esas cosas de esa adaptación evolutiva, un cambio que llevó a que algunos de ellos fueran mucho más rápidos que los zorros. Eso fue lo que mejoró y digamos que llevó a que no se desapareciera completamente la especie. ¿Qué va a pasar con los zorros? Que posteriormente, a medida que va pasando el tiempo, va a tener que adaptarse a eso. Algunos, como les decía ahorita, algunos de ellos van a morir. ¿Por qué? Porque no están comiendo. Alguno de ellos tuvo algún tipo de adaptación evolutiva que llevó a que tuviera más velocidad. Que entonces, ¿qué pasa cuando tiene más velocidad? Que otra vez viene y es capaz de atacar a los conejos. Y así sucesivamente se va dando digamos que esos cambios evolutivos. Entonces, cuando hablamos de esa parte de la hipótesis de la reina roja, aquí hay, digamos, un resumen como más puntual de lo que les acabo de mencionar en términos de lo que es depredador y presa. Deben estar en continua evolución para evitar la extinción. Básicamente es eso. Ahí de pronto queda claro. Y aquí le vas a dar la explicación de dónde viene eso. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Esto salió del cuento, obviamente, de Alicia pues, y el País de las Maravillas, ¿cierto? Él dice, puntualmente, se los voy a leer acá. Yo le pongo aquí el zoom para que no quede, lo podamos ver. Ahí. Aquí, okay. Dice, para quedarte donde estás, tienes que correr lo más rápido que puedas. Si quieres ir a otro sitio, deberás correr por lo menos 2 veces más rápido. ¿Qué quiere dar a entender eso? Que si nosotros queremos, digamos, seguir existiendo, tenemos que estar completamente todo el tiempo en cambio. Si nos quedamos quietos, ¿qué va a pasar con digamos, como nosotros, me refiero a como especie, que va a tender a desaparecer? Por eso es esos cambios periódicos y evolutivos que se los mencionaba ahorita en la imagen anterior con respecto a conejos y zorros. Y aquí en la siguiente imagen, traigo esto.
hay una representación ya más asociada pues, en términos de microorganismos. Entonces yo le pongo por aquí así, aquí está. Ah, no, me perdí. Aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar con esto en términos de las especies? Generalmente todas están, digamos que, compitiendo, haciendo su trabajo, y muchas de ellas van a estar todo el tiempo, cuando están haciendo esa parte coevolutiva, haciendo una alternancia en el dominio, es decir, no va a haber, digamos, como una especie dominante, ¿cierto? Todo el tiempo se va a andar dando esos cambios periódicos que van asociados a lo que les mencionaba ahorita, la reina roja, donde esos cambios llevan a que, digamos, que se den diferencias en qué, en la frecuencia relativa de las especies que estén en esa interacción, es decir, eso va generando que se vaya dando esa coexistencia entre todos los organismos. ¿Y qué pasa con ello? Que va a favorecer esa parte de mantenimiento de la biodiversidad. Y aquí vemos una imagen que representa eso. Tenemos digamos que tres cepas, la A, la B y la C, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de la A, al principio, digamos que tuvo un crecimiento fuerte, y hubo alguna condición que llevó a que se disminuyera. Entonces perdió ¿qué? Si empezó, digamos que algo le atacó, un cambio ambiental, ¿qué llevó a que pasara con esta especie a que bajara digamos que su frecuencia relativa respecto a la cantidad que haya por ahí de representantes de esa especie? ¿Y qué pasa con ello? Que perdió la dominancia. ¿Y qué pasa entonces en este caso con la especie C? Que empezó a aumentar digamos que de cantidad, ¿cierto? Aumentó su frecuencia relativa. Pero pasó otra cuestión, una condición ambiental. Ya no hubo depredación, nada, sino algo ambiental. Y que la llevó a disminuir. Y en este caso ya le dio la oportunidad a la especie B, ¿cierto? Que es la que está con el cosito verde. Aumentó aquí. Y posteriormente otra vez pasó algo y otra vez se dio la dominancia para la A. Entonces miren que se va dando en cambios periódicos evolutivos a través del tiempo, ¿cierto? O sea, digamos como a manera, pues, entre comillas, infinitos. Todo el tiempo se está dando una alternancia y no hay un dominante, y por ende se da una coexistencia entre las especies. ¿Y qué va a llevar eso al fin último? A lo que les acabo de mencionar ahorita, mantener la biodiversidad. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que les mencionaba ahorita y recapitulando un poquito lo que les había dicho que más adelante íbamos a ver, entramos a esta otra parte, que es la parte de la cadena alimenticia, ¿cierto? Entonces, dentro digamos que de esa cadena alimenticia van a haber diferentes organismos que tienen varias funciones. Dentro de ellos, los microorganismos, por ejemplo, en el caso de algas, cianobacterias y otro tipo de microorganismos, tienen papeles muy importantes en un principio como esos productores primarios, y adicionalmente en el ciclaje de los nutrientes. ¿Por qué? Porque en este caso los que son esos productores primarios, digamos que construyen esa fuente de comida para los que van posteriormente, pero ningún ser vivo en la Tierra es eterno, y por ende, ¿qué va a pasar con todos los organismos que nos morimos? ¿Qué va a pasar? Que nos tenemos que descomponer. Y esos descomponedores, ¿qué hacen? Volver otra vez los nutrientes a ser disponibles para otros. Entonces, esa cadena alimenticia va a tener, por decirlo así, como 4 procesos. Y las vamos a ir viendo uno a uno a continuación. El primer proceso, ¿cuál es? Asociado a la fotosíntesis. ¿Quiénes son los llamados a hacer fotosíntesis? Pues en términos no solo de microorganismos, sino en general. Están las algas, cianobacterias y las plantas. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues que a partir, como vemos aquí la reacción, con la luz, ¿cierto? Llegan y digamos que consumen CO2 con agua, se produce, digamos que esa materia orgánica o esa fuente de alimento, que en este caso es la glucosa, y se libera oxígeno. Listo, entonces ahí digamos que sea ese proceso. ¿Qué es lo importante? Y lo vemos aquí representado en la imagen, que están, digamos que, liberando del ambiente de una porción de ese dióxido de carbono, ¿cierto? A través de ese proceso de la fotosíntesis.
y cuál es, digamos, que el fin último de ellos, que están construyendo el alimento, ¿cierto? En este caso asociémoslo a glucosa. Eso es básico y seguramente usted me dirá, no, eso lo vi desde la escuela. Probablemente sí, ¿cierto? O sea, son cositas que son básicas, pero que son importantes pues, para recapitular aquí en este tema pues, de ecología. Ahora, sean los productores primarios, ¿cierto? Entonces, volvemos al punto de ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen esos productores primarios? Están haciendo alimento. Que están ahí, no sé, elaborando glucosa, que es como lo más fácil pues, de representar. ¿Qué va a pasar con ello? Que digamos que van a ser esa fuente primera para que otros organismos empiecen a reproducirse pues, y a crecer. ¿Por qué? Porque entonces son la base para que entonces empiecen a crecer los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios, ¿cierto? O sea, uno va detrás del otro. Si de alguna otra manera esto aquí se frena, toda la cadena alimenticia se va a pique. Entonces, miren, digamos, la importancia de dónde empieza y quiénes son, digamos, los llamados a tener una funcionalidad bastante importante. Y ahí empieza, digamos, que se enlace directamente con el concepto de nicho que les mencionaba yo ahorita hace un momento. ¿Qué va a pasar entonces con esos consumidores? Pues que directamente pues, van a generar, pues tienen un proceso asociado. ¿Cuál es el proceso asociado? Pues que ahí estamos obviamente nosotros, que es el de la respiración. A través del consumo de esa fuente, pues en este caso de alimento o glucosa, con oxígeno, estamos liberando CO2, agua, y digamos que el fin último es que la producción de energía. ¿Cómo lo vemos aquí representado en la imagen? Ustedes ven acá, los consumidores primarios, los secundarios y los terciarios, todos liberan CO2 al ambiente, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí están generando esa conexión en esa parte de la cadena alimenticia. Entonces, digamos que hay una particularidad importante. Ahora, después de esa respiración aeróbica, pues les mencionaba yo a ustedes ahorita, todos completamente nos tenemos que morir, desde los primarios hasta los consumidores ya, digamos que últimos. ¿Qué va a pasar con ellos? Digamos como con la muerte pues, de cada uno de ellos, que ahí empiezan a aparecer otros microorganismos que llevan una función particular. ¿Y que cuál es la función particular? Descomponer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa descomposición? O digamos que cuál es el fin último, que aquí se los pongo también. La liberación de nutrientes al suelo. Aquí está hecho pues también en la imagencita. Y si están liberando nutrientes al suelo, ¿a quién van a beneficiar? ¿O quiénes, digamos, son los que van a utilizar todo lo que están liberando los descomponedores? Pues los consumidores primarios. ¿Cierto? Porque entonces están liberando nitrógeno, carbono, va a decir cualquier cosa, fósforos, potasio, bueno, etcétera, cualquiera de los elementos importantes pues, en la parte nutricional. Entonces ahí es donde digamos que se da esa complementariedad de esos 4 procesos asociados a la cadena alimenticia. ¿Alguna hasta ahí, muchachos? Lo están viendo muy complejo, fácil. Todo esto es básico, no sé, ahí espero su retroalimentación. No, profe, hasta el momento yo creo que bien. Bueno, cualquier cosa, igual como les repito, o sea, obviamente aquí virtual es muy distinto porque no les veo las caras, yo ahí allá parado, si les veo quién de pronto tiene dudas y todo eso, entonces ahí les preguntaría pues directamente en clase, obviamente pues conmigo también estaremos el martes pues en presencial si no pasa nada en la universidad. Ustedes saben que después de mitad de año hay condiciones que llevan a que pasen cosas pues que son a veces importantes, pero ahí siempre después de mitad de año es que empiezan los problemas y las asambleas y los paros y bueno, ustedes ya saben cómo se nos vuelve el semestre, a veces justificado, otras veces injustificado, pero bueno, digamos que esa es la vida de la UDA.
Bueno, teniendo en cuenta todo eso que les mencionaba ahorita, ¿cierto? Que estamos viendo todo eso del ciclaje de nutrientes, entonces ahí se involucra directamente este tema de los ciclos biogeoquímicos. Nosotros vamos a ver prácticamente cuatro diferentes tipos de ciclos biogeoquímicos. Uno asociado al carbono, al nitrógeno, al fósforo y al azufre. Pueden haber otros también por ahí, en el caso del potasio o otros elementos pues, importantes, pero casi siempre esos son como los más relevantes porque terminan siendo de esos elementos que hacen parte del grupo de los macronutrientes. De hecho, seguramente si ustedes han tenido algún tipo de huerta o han hecho algún tipo de siembra con la mamá, tienen un jardincito, han ido de pronto a comprar no sé, a Tierra Agro, algún tipo de esas cosas de tiendas agrícolas, casi siempre les venden una cosa que es NPK. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? O de pronto uno que llama triple 15. ¿Alguno le ha tocado de pronto? De casualidad. No. Bueno, cuando ustedes, digamos, cuando tengan un jardincito de esos, van a una tiendita de esas de agrícolas, les venden fertilizantes. Casi todos los fertilizantes vienen con un montón de, digamos que esos elementos, ¿cierto? De los principales y casi siempre cuando uno ve por ahí, algunos de ellos se llaman así, o triple 15 o algún tipo de proporción distinta, no solamente de 15. ¿A qué se refiere esto de triple 15? Que tiene una porción de nitrógeno, una porción de fósforo y una porción de potasio. Eso, indiferentemente, pues digamos que muchos de los organismos y de los microorganismos tienen una funcionalidad importante y por ende, digamos que una relevancia para la formación de la biomasa de cada uno de los microorganismos y adicionalmente también para que sean capaces de introducirla del ambiente. Aquí simplemente como adelanto, nosotros el nitrógeno es uno de los, digamos que los elementos más importantes para el crecimiento de cualquier organismo de la Tierra. Pero la mayor, digamos, espacio o reservorio del nitrógeno está en el aire. Aproximadamente 80% del nitrógeno está en el aire. Y nosotros no podemos, digamos que tomar el nitrógeno, así lo respiremos. Eso no lo podemos hacer. Simplemente, ¿qué pasa con ello? Tienen que haber unos microorganismos que sean capaces de, digamos que sacarlo del aire y poderlo traslocar, convertirlo para que otros lo puedan después posteriormente introducir. Aquí les estoy dando adelantos, pero lo vamos a ver en las diapositivas más adelante, sea hoy o de pronto ya en la otra clase pues, del martes. Pero bueno, empecemos. ¿A qué se refiere un ciclo biogeoquímico? Básicamente es una, digamos que la transformación de algún elemento y esa transformación de ese elemento va a estar influenciada a través, digamos que de agentes que pueden ser o biológicos o químicos. Básicamente eso. En algunos casos, solamente esos, digamos que los microorganismos son los únicos capaces de generar ese tipo de, digamos que de conversión o de que puedan ser tomados por otros diferentes, en el caso, por ejemplo, de las plantas. O sea, son los, digamos que hay momentos en los que solamente por ahí es la única manera de entrada y de, digamos que, de que poderlos tomar para otros organismos. Pues ahí ven digamos que la importancia también de los microorganismos. Y en los ciclos biogeoquímicos van a haber, digamos, como tres tipos de etapas o fases. Una fase es una fase geoquímica, una biogeoquímica y una bioquímica como tal. Cuando hablamos de esa fase geoquímica, estamos hablando de, digamos, como esa conversión o cómo fluye la materia. Y en este caso, como es geoquímica, pues la materia puede estar fluyendo en tres ambientes, o lo que es la atmósfera, en lo que es la litosfera y en lo que es la hidrosfera. Ahí se estaría generando esa, digamos que esa transformación de la materia. Cuando hablamos de una fase biogeoquímica, estamos hablando de ese cambio de la materia orgánica, de ese cambio de la materia orgánica a inorgánica y viceversa. Cuando hablamos directamente de algo bioquímico es porque simplemente esa, digamos que esa conversión o transferencia de la materia
en este caso directamente orgánica, se estaría dando internamente dentro de los seres vivos, por cierto. Por eso se dice acá dentro de la comunidad biótica. Entonces, ahí están tres diferentes fases que se pueden estar dando dentro de un ciclo biogeoquímico. Pero directamente, nosotros digamos que lo que nos importa son esos microorganismos, siendo, digamos, todos estos que vemos acá importantes para el ciclaje de nutrientes. Los microorganismos hacen parte, digamos que basal dentro de esa, digamos que posibilidad de toma de algunos de ellos. Y como les mencionaba ahorita, nosotros vamos a ver ciclo de carbono, del nitrógeno, del azufre y del fósforo. Pueden haber, digamos que otros elementos importantes, pero solamente nos vamos a enfocar pues en estos cuatro. Ahora, como les mencionaba también ahora pues anteriormente, van a ver, digamos, como una diferencia entre lo que son los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Por qué se asocian a macronutrientes? Y aquí pues pueden ser como los principales. O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio y calcio. ¿Por qué? Porque solamente de ese tipo de nutrientes o de elementos está constituido la mayor cantidad, digamos que, de la biomasa de un organismo. Y en el caso de los micronutrientes, que pues ya pues así como los ven acá ejemplificados, es porque digamos como se los mencionaba ahorita, se requieren en pequeñas cantidades, aunque esas cantidades, vuelvo y repito, no significa que es que porque se consideren micronutrientes no sean necesarios, sino que si no están, termina siendo una deficiencia. Y esto es algo que se generaliza para cualquier organismo vivo digamos que en el planeta. Pero en términos de lo que es el laboratorio, también uno lo tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas, digamos que, medios de cultivo que, como les digo, cuando ustedes estén en un grupo de investigación haciendo cuestiones de preparación de algún medio particular, probablemente se van a dar cuenta que tienen que ir introduciendo cada uno de esos nutrientes para posteriormente facilitar, digamos, y digamos que poder trabajar con el microorganismo de interés. A que no tienen esa fuente nutricional, probablemente si se ponen a hacerlo sin la fuente nutricional, no les va a crecer lo que están esperando que les crezca. Entonces, ahí es donde está esa relevancia del por qué tener en cuenta todo esto, como se los mencionaba en la diapositiva anterior. Dentro de los elementos de esos ciclos, pues van a haber algunos que son considerados gaseosos y otros que son sedimentarios. ¿Qué pasa con estos gaseosos como el oxígeno, nitrógeno y carbono? Que la mayoría, o digamos como ese reservorio principal, están en la atmósfera. Y adicionalmente son digamos que de un ciclaje rápido. Mientras, por el contrario, los que están directamente en otro ambiente, en este caso la geósfera, digamos que ese va a ser su sitio donde el almacenamiento principal va a estar ahí, específicamente, por ejemplo, en el caso del azufre y del fósforo. ¿Qué pasa con estos dos tipos de ciclos de estos dos elementos? Que en contraste a los gaseosos, van a ser ciclos más lentos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera puede haber una dificultad para algunos, digamos, de los organismos poderlo obtener. Voy a poner aquí un ejemplo que también veremos más adelante y que van a ver en la parte cuando estamos viendo grupos funcionales. Voy a decir uno específicamente con el fósforo. El fósforo es un elemento bastante importante para el crecimiento de cualquier microorganismo, pero en el ambiente pueden haber diversas fuentes de fósforo y muchas veces pueden haber fuentes de fósforo que no son disponibles para la toma de cualquier microorganismo. Voy a decir aquí cualquier cosa. Por ejemplo, fosfatos de calcio. Uno, de hecho, hace medios con fosfatos de calcio. ¿Qué pasa con los fosfatos de calcio? Que un microorganismo, digamos, pongámosle normalito, pongámosle entre comillas, no es capaz de tomar fósforo de una fuente como fosfato de calcio. ¿Por qué? Porque aquí el fósforo es considerado no disponible.
no disponible. ¿Y qué necesitamos para que sea disponible? Que hayan ciertos microorganismos particulares que sean capaces de producir algunas sustancias, en este caso puede ser ácidos, que se llaman ácidos orgánicos, y lleguen a producir una sustancia, en este caso esos ácidos, y hagan esa liberación del fósforo, del calcio. Cuando se hace esa liberación, el fósforo está disponible y el calcio está disponible. Por eso, entonces, digamos, aquí es donde está la particularidad. Hace que ese ciclo sea un poco más lento porque el acceso al elemento se hace un poco más difícil para todo el resto de la comunidad. Necesitamos una particularidad de unos microorganismos que sean capaces de liberar ese elemento que está digamos que en el ambiente, pues, como tal. ¿Alguna de ustedes, muchachos? No, profe. Profe, yo Sí. al principio que no le escuché a usted cuando dijo que los microorganismos son los únicos que pueden adquirir esos en la primera diapositiva que empezó a hablar de esos ciclos biogeoquímicos. Acá. Creo, sí, ahí. Pero no entiendo. Sí, dime que no entendiste de ahí. No le escuché que dices que los microorganismos son los únicos que pueden adquirir. No, lo que está diciendo es que, digamos, en términos de ese ciclaje de los nutrientes, en algunas condiciones los microorganismos son los únicos capaces de poder hacer que otros organismos distintos sean capaces de tomar cierto elemento. Y yo aquí voy a poner otro ejemplo que seguramente iremos a ver en el ciclo del nitrógeno. Tenemos el nitrógeno. El nitrógeno está en la atmósfera, ¿cierto? Y para que pueda hacer, digamos que una entrada rápida del nitrógeno, obviamente aquí voy a poner una particularidad. El nitrógeno está en toda la materia orgánica de una planta, ¿cierto? Ustedes saben que una planta libera hojas que caen al suelo, se descompone y otra vez entra, digamos que esos elementos que hay ahí, dentro de ellos está el nitrógeno, ¿cierto? Pero algunas, digamos en términos agrícolas y eso, termina siendo una presión digamos que fuerte para el crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una producción y si digamos que esa materia orgánica está reducida en el ambiente, usted tiene que mirar cómo vuelve y entra más nitrógeno al ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en términos agrícolas? No, usted tiene que fertilizar. Hacer un fertilizante de base nitrogenada es bastante caro porque usted tiene que involucrar otros elementos. Petróleo, porque usted tiene que hacer, digamos que unas cosas que llevan un cierto calor para producir esos elementos y eso tiene un gasto obviamente energético y económico muy alto. ¿Qué pasa con ello? Que usted puede utilizar otro tipo de estrategias. ¿Y cuál estrategia? De implementar ciertos organismos que son capaces de tomar el nitrógeno, en este caso se llaman fijadores de nitrógeno, y lo convierten en elementos asimilables, por ejemplo, en el caso de NH4 o NH3, ¿cierto? O sea, que hay una particularidad dependiendo digamos, como de los libros, se lo ponen o no como en términos de NH4 o NH3. ¿Qué pasa con ello? Que cuando ya está esto, digamos, como convertido en estas dos moléculas, bueno, en una de las dos moléculas, ya es más fácil para que se asimile por otro. Entonces, ¿qué pasa en términos agrícolas? Va a decir cualquier cosa que usted, de pronto para ustedes es más conocimiento digamos, como algo más de cultura general, por decirlo así. Cuando uno está sembrando un tipo de cultivo y digamos que quiere esa entrada de nitrógeno y es un tipo de utilizar plantas, ¿cierto? Entonces, va a decir cualquier cosa, está sembrando café. Aquí está la matica de café, y siembra plantas que son leguminosas. Esas plantas leguminosas se asocian con bacterias que hacen este tipo de proceso, llaman los rizobios. ¿Qué pasa con las plantas que están creciendo con los rizobios? O sea, ahí se está dando el proceso de fijación de nitrógeno para ella, ¿cierto? Está creciendo aquí, pongámosle que estamos sembrando frijol al ladito de la planta de café. Está creciendo el frijol, posteriormente obviamente va a producir su frijolito, normal. Pero ¿qué va a pasar con ello? Bueno, y aquí en la particularidad, estamos en un ambiente de poca materia orgánica, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con este frijol? Que yo
posteriormente o va a caer material, perdón, van a caer hojitas o digamos, yo la puedo tumbar o algo, pues lo que sea. ¿Y qué hago? La dejo ahí. ¿Para qué? Para que pues, esté metiendo esa materia orgánica al suelo que me va a empezar a liberar ese elemento faltante que es el nitrógeno para que posteriormente la plántica de café siga creciendo y ya empiece, digamos, como a no tener problemas por la falta de nitrógeno. ¿Qué pasó acá? Como hay un ambiente con una presión, ¿quiénes son los únicos que eran capaces, digamos, como de hacer ese proceso? Pues los microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? Fijadores de nitrógeno. Por eso es que yo les mencionaba aquí. Hay algunas veces que los únicos capaces de hacer digamos que ciclaje de algunos de estos nutrientes son los microorganismos. No sé si ahí queda claro. Sí, profe, gracias. Listo, muchachos. No sé si dejamos ahí hasta el martes para empezar allá directamente en clase presencial con el ciclo del carbono. Ustedes me dirán. ¿Lo dejamos hasta acá o continúo? Ustedes verán. Me sienten muy cansados, hasta ahora es difícil y obviamente virtuales más todavía. Algunos de ustedes ya deben tener sueño. Profe, lo podemos dejar hasta acá, por favor. Listo, hágale igual. Sí, fue bastante tema hoy, pues, entonces por eso les digo, porque siempre obviamente van a estar un poco más cansados con este montón de terminología y cosas un poco salidas de pronto del contexto de ustedes, que es la parte más del hombre, pues del humano. Entonces, bueno, yo creo que sí, lo podemos dejar hasta acá. Ustedes ya saben que la clase pues nosotros no la podemos grabar porque David es el que crea el espacio. Yo no tengo espacio, de hecho estoy sancionado por espacio. Entonces tenemos ahí el problema. No sé si ustedes van a grabar las clases, ya tendrán que mirar si la graban y se pasan pues los videos, pero bueno, ya saben que por la parte de la grabación sí estamos un poquito complejos y bueno, ya yo posteriormente les mando pues las diapositivas también a ustedes al correo, perdón, al Claro. Y bueno, no sé, no siendo mal, les deseo obviamente ya casi que feliz fin de semana porque estamos obviamente casi que empezando hoy con el fin de semana y bueno, nos veremos el martes con el grupo 1 en el laboratorio y con el resto pues, del grupo el martes en la clase. Profe, qué pena. Entonces la evaluación, el parcial del otro tema, ¿cuándo se hace? Bueno, no, en el parcial nosotros hacemos, pues, David y yo, un parcial en conjunto de la unidad 1, ¿cierto? Entonces ahí está todo lo que va hablando David y complementa con el parcial que es lo que doy yo en la teoría. Ahí no hemos hablado todavía mucho de cómo lo vamos a hacer, pero generalmente la unidad 1 es la más difícil porque es un poco el tema un poco más largo, pues, ¿cierto? Es un poquito la unidad más difícil dentro de lo que es la materia. Pero ya cuando vamos avanzando se va poniendo un poquito más fácil. De alguna otra manera, hay momentos en los que hemos hecho, por decirlo así, ustedes tienen una unidad que se asocia a la parte del microbioma. Hemos puesto un trabajo, por decirlo así, asociado al microbioma, donde por grupos presentan su trabajo y esa va a ser su nota pues, del trabajo. Puede ser que se exponga, o sea, ahí todavía no hemos definido muchos de esos detalles pues con David, pero digamos que se va facilitando un poquito más la materia a medida que vayamos avanzando. Digamos que lo un poco más difícil por ustedes puede ser este principio, porque pronto pueden haber muchas terminologías que no tengan pues todavía interiorizadas, pero bueno, eso es, digamos, lo que tenemos hasta el momento en la materia pues para ustedes. Alicia, profe, gracias. Listo. Muchachos, no, pues muchas gracias a los que participaron, pues supongo yo que aquí está la mayoría del curso, entonces bueno, esperemos vernos en el próximo martes, entonces, ahí sí, de nuevo, feliz fin de semana. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. gracias, profe.